Algunos han pasado a bautizarse y se sienten esos nervios en el cuerpo. Son los mismos nervios que el cuerpo siente cuando pasa aquí afuera. Entonces ya saben que se siente. Pero más porque recuerdo en el Éxodo, cuando Moisés hizo todo lo que Jehová le había dicho en el tabernáculo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Fíjense qué bonito erigieron el tabernáculo. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras, e hizo un alzar sus columnas. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en la arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado. Y sobre ella puso los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero del tabernáculo frente a la mesa. Encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático. Puso asimismo la cortina en la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión. Cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Qué preparación tan hermosa para entrar al tabernáculo. Todos podemos entrar ahora a ese lugar santo. Gracias, por gracia de Dios, todos podemos entrar. Pero debemos entrar de la misma manera, limpios. Vamos a orar. Señor Dios, permite que tú puedas hablar a tus hijos, Padre. Señor, queremos escucharte a ti. Señor, Dios Todopoderoso, habla a nuestros corazones en esta mañana. Así como hablaste al pueblo de Israel, Señor, queremos escucharte una vez más, Padre. Te pido que tú hables a través de este sermón, que tú nos hagas unos verdaderos siervos, que podamos escucharte. Señor, somos en ocasiones como Moisés. A veces tal vez no sabemos hablar, tal vez no nos sentimos capaces, Dios, pero danos esa confianza que le dijiste a Josué. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Señor, queremos hacer esos valientes del pueblo tuyo. Prepara nuestros corazones, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Hechos 4, del 29 al 31. Ganador de almas. Le he titulado este sermón. Ganador de almas. Ganador de almas, hermanos, va más allá que invitar a alguien a la iglesia. Ganador de almas, hermanos, va más allá de que en tu carro traigas un pececito atrás. Ganador de almas va más allá que decir Jesús te ama. Ganador de almas implica que exista en tu cuerpo un esfuerzo. Ganador de almas es ir más allá. Ganador de almas significa que la iglesia Petatlán se levante. Ganador de almas significa que tú estés ganando almas. Lógicamente, es obra del Espíritu Santo, pero tú tienes que dar ese esfuerzo. Tú tienes que poner de tu parte para ser ese ganador de almas. Ganador de almas significa obedecer la palabra de Dios. Significa obedecer lo que Marcos, lo que Mateo, lo que Hechos dice. Eso significa ganador de almas. Ganador de almas no está en llevar una playera que diga Dios te ama. La palabra de Dios es hermosa cuando dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, porque de los que llevan esas buenas noticias son hermosos sus pies. Isaías 52:7. Ganador de almas implica demasiado. ¿Por qué debemos de ser ganadores de almas? Porque Jesucristo, hermanos, porque Jesucristo lo fue. Porque Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue un ganador de almas. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Jesucristo vino a salvarte a ti. Jesucristo sigue salvando almas. Jesucristo ha venido a salvar almas. Primera de Timoteo 1:15. Jesucristo te salvó a ti. Y Jesucristo sigue salvando almas. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez tú estabas perdido y Él te vino a salvar. Joven, escucha. Él te vino a salvar. Ganador de almas no significa que solamente estés dentro de un departamento juvenil. Ganador de almas no significa que solamente pases los domingos a cantar. Ganador de almas implica más allá. Ganador de almas implica que seas como Jesucristo. ¿Qué se había perdido en ese tiempo? Jesucristo vino a salvar desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio esas almas. Él demostró interés a todas esas personas. Él demostró ese aprecio. Él demostró aprecio a los leprosos. Él demostró aprecio a los enfermos, a los endemoniados, a los alcohólicos, a las prostitutas, a los adúlteros. Él demostró ese interés a todas esas personas. Y Él demostró interés a tu persona. Y por eso estás aquí. Ganador de almas, porque Jesucristo lo fue. Él fue el mayor ganador de almas, hermanos. Él inicia su ministerio caminando
y le dijo: sígame y los haré pescadores de hombres. Eso le dijo a sus hermanos: sígame y yo te haré pescador de hombres. Eso significa ganador de almas. Y concluye de otra manera nuestro Señor Jesucristo en el monte, delante de 12 discípulos, y acaba diciéndoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Un texto paralelo. ¿Cómo inicia y cómo termina? Id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra cristiano significa ser como Cristo. Si tú te consideras cristiano, debes ser como Cristo. Cristo nació en nosotros y por consecuencia debemos ser imitadores de Cristo. Debemos ser esos ganadores de almas. Tristemente, hermanos, existe dentro de la iglesia personas, hermanos, que no han experimentado ni siquiera esa sensación, esa maravilla de ganar un alma para Cristo. Cristiano es ser como Cristo. Cristiano es ser como Jesucristo vivo, que caminaba entre prostitutas, entre alcohólicos. ¿Has experimentado esa maravilla de llevar a los pies de Cristo a una persona? ¿O te dices ser cristiano porque vienes los domingos? Porque cuando te preguntan en la escuela de qué religión eres, tú dices: soy cristiano. ¿Eso es ser cristiano? Eso no es ser cristiano. Cristiano es ser y tener la mente semejante a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo lo fue. Como segundo punto, porque la mies es mucha. Mundialmente existen millones de personas que no han sido alcanzados, y mundialmente existen millones de personas que mueren segundo por segundo y no han sido alcanzados. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:36. Porque la mies es mucha, hermanos. ¿Qué hizo cuando Jesucristo vio que la mies era mucha? Envió a sus 12 discípulos y les dijo que les daba poder para expulsar, para curar, para sanar, y los envió. Y los envió. Jesucristo está enviando a la iglesia de Petatlán allá afuera, y lo sigue enviando allá afuera, de igual manera como a los 12 discípulos. Jesucristo les dijo en imperativo: sanar, limpiar, resucitar, echar. Mateo 17. Tú tienes ese poder. Tú tienes ese privilegio de ser cristiano, de ser hecho hijo de Dios, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Tú recibiste esa salvación de una manera gratuita, hermano. Ahora da por gracia. Ahora da por gracia. Después llamó a 70
70 hombres más y les dio las mismas instrucciones de ir y hacer discípulos. Nosotros la semana que viene nos vamos a Tlapa de Comonfort. Tú te quedas aquí. Otros se van a otros estados. El hermano Mar está en Acapulco. La hermana Jessie está en Guayameo. Pero tú estás aquí. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Él no solamente oró para que pusiera obreros en la tierra. Él cuenta con cada una de nosotros. Con Brisa, con Gustavo, con la hermana Rosy, con el hermano Bernardo. Y yo creo que no podría acabar, o sea, acabaría, pero me tardaría más si mencionara sus nombres. Jesucristo cuenta ahora contigo, con tu vida. ¿Qué estás haciendo? No se necesita mucho para predicar el evangelio del reino. No se necesita mucho. En el sermón del monte no se necesitó un cañón, no se necesitó una guitarra, no se necesitó un piano. Solamente se necesitó la presencia de Dios en su vida. No necesitas un folleto tal vez para ir a evangelizar. Me decían ayer que no había folletos. Eso no me desanimó a mí. Porque Jesucristo habla por mí. No necesitas más, hermanos. No necesitamos de un cañón. Alabamos a Dios de gran manera, de igual manera, con gran gozo. Solamente Jesucristo necesita a ti. Te necesita a ti para que expandas el evangelio en esta tierra. Para que conquistes como Josué conquistó. Solamente te necesita a ti. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en función. Punto 3. Porque los obreros son pocos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. La población mundial aumenta en 70 millones aproximadamente. Y solamente 3 millones de esas personas son alcanzados. Se estima que 2 billones de almas aún no oyen de Dios. Eso significa la mitad de toda esta población. Jesús dijo: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Alza tus ojos, hermano. La cosecha está lista. Es tiempo de cegar. ¿Por qué no has tenido la mente de Cristo? Quizás te sigues comportando en tu escuela de la misma manera como se comportan los inmundos. Quizás dentro de tu teléfono celular sigues teniendo la misma música mundana que escuchabas antes de seguir a Jesucristo. Quizás sigues gozándote con los chistes mundanos que siguen contando aquellas personas. Quizás sigues yendo a fiestas paganas. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Quizás sigues yendo a fiestas de Halloween dentro de tu escuela. ¿Sigues llevando tu calaverita al Día de Muertos?
Joven, reacciona, joven. Porque tristemente, si estás haciendo eso, no heredarás la tierra de Dios. Y tu ofrenda no está subiendo como olor fragante ante Dios. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues dentro de los rumores? ¿Sigues señalando a algún hermano? ¿Sigues viviendo como vivías antes? ¿Sigues escondiendo tu pecado delante de la iglesia? Tal vez nosotros no lo logremos ver, pero Dios está viendo. Porque los obreros son pocos a consecuencia del pecado. ¿Estás dispuesto a decir tú, heme aquí? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? O quizá hay obstáculos en tu vida que te está deteniendo. ¿Por qué debemos de ser ganadores de almas? Por no manchar nuestras manos de sangre inocente. Existe una palabra muy conmovedora en el libro de Ezequiel. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío: de cierto morirás.